Saludos desde Euronews. Hoy hemos asistido a cómo la Unión Europea intenta mantener a toda costa el acuerdo nuclear de Irán con mecanismos que no van a gustar en Washington. Al de la escenificación del desacuerdo para formar un gobierno progresista en España. A Trump presionando a la inmigración que está y a la que no va a dejar entrar. Al adiós de Casillas a la portería. Hay bastante más. Les mostramos las claves del día en 15 minutos. La Unión Europea analiza cómo salvar el acuerdo nuclear con Irán. Londres asegura que todavía existe un pequeño margen de maniobra. Sin acuerdo de gobierno en España, el socialista Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos, que le pide que retome la vía del diálogo. Trump atornilla la frontera estadounidense. Washington impedirá la entrada de migrantes que no hayan solicitado asilo previamente en un tercer país. El excapitán de la selección española, Iker Casillas, no volverá al terreno de juego. El portero español más laureado de la historia pasará a integrar la directiva del Oporto. La Unión Europea intenta mostrarle a Irán que el acuerdo nuclear no está muerto, pese a la deserción de los Estados Unidos de Trump. Hoy ha presentado en Bruselas un mecanismo jurídico económico para que el comercio con Irán pueda sortear las sanciones estadounidenses. El acuerdo nuclear con Irán está vivo todavía. Bruselas centra todos sus esfuerzos en salvar uno de sus mayores logros diplomáticos, impulsando el mecanismo INSTEX, un sistema de intercambio comercial directo con el régimen iraní que permite sortear las sanciones estadounidenses. Queremos que Irán vuelva al cumplimiento total como en estos años, aunque observamos que técnicamente todos los pasos dados, todos esos pasos que lamentamos, son reversibles, así que esperamos e invitamos a Irán a revertir esos pasos. Sin embargo, la realidad es tozuda. La decisión de Washington de abandonar el acuerdo e imponer nuevas sanciones a Teherán ha estrangulado a la economía iraní. Sus exportaciones de petróleo, su principal fuente de ingresos, han caído a la mitad. Todo ha llevado al régimen iraní a enriquecer uranio a más del 4,5%. 10 Estados miembros han oficializado su participación en el mecanismo INSTEX, que estará abierto a terceros países. Solo el tiempo dirá si eso no es suficiente para que Irán vuelva a la senda del acuerdo nuclear. Dice el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, que están rotas las negociaciones con Unidas Podemos para formar gobierno. No es la primera vez. Ya en 2016 cargó contra Pablo Iglesias cuando hubiera podido ser presidente meses antes, si en lugar de pactar con Ciudadanos lo hubiera hecho con Podemos y PNV, como acabó haciendo. En este déjà vu se han reunido 5 veces. Y el obstáculo es la negativa a querer nombrar 4 ministros de Podemos en proporción a los votos que aporta. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, le ha pedido a Sánchez que retome la vía del diálogo y de la negociación. Es una información de Isidro Murga. Perdón, por favor. Pedro Sánchez estalla contra Pablo Iglesias y da por rotas las negociaciones para formar gobierno. El presidente del Ejecutivo español en funciones se ha despachado a gusto en la cadena SER contra quien hasta hace poco definía como su socio preferencial. Sánchez está más que harto del fondo y la forma con la que el líder de Unidas Podemos ha rechazado sus 5 propuestas. La convocatoria de una consulta a las bases por parte de Iglesias ha colmado el vaso de su paciencia. No solamente dijo que no en esa conversación privada, sino que al día siguiente, en una entrevista en la Radio Televisión Española, calificó de idiotez, y además lo dijo así, idiotez, esta propuesta. Y precipitó también una consulta que se dio a conocer por la tarde ante los medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando claramente de un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019, el próximo 23 de julio. Lo cierto es que a día de hoy las cuentas no salen de cara a la investidura y Sánchez, a quien algunas encuestas auguran una mayoría absoluta si hubiera nuevas elecciones generales, afirma que las convocará el próximo mes de noviembre si la semana que viene no es investido presidente. Golpe policial a neofascistas italianos. Es la culminación de una investigación abierta hace más de un año sobre la conexión de la extrema derecha italiana con las fuerzas separatistas prorrusas de Ucrania.
Un misil aire-aire, fusiles de asalto, metralletas, pistolas, un auténtico arsenal de guerra que podría haber acabado en manos de los rebeldes prorrusos en Ucrania y que se ha incautado la policía antiterrorista italiana en una macrooperación contra grupos radicales de extrema derecha en el norte de la península transalpina. De fabricación francesa, el misil aire-aire pertenecía al ejército de Qatar y no está claro cómo acabó en Italia. Los fusiles de asalto pertenecían al ejército austriaco. En la operación han sido detenidas 3 personas, 2 italianos y un suizo. Entre los primeros había un ultraderechista exfuncionario de aduanas. Según las autoridades transalpinas, la investigación sobre el apoyo de la extrema derecha a las fuerzas separatistas prorrusas de Ucrania comenzó hace más de un año, centrada en una serie de grupúsculos radicales estrechamente relacionados con los grupos ultras de la Juventus de Turín, y se aceleró en los últimos 3 meses, en los que ha habido varias detenciones. Además de las armas de guerra, las fuerzas del orden se han incautado de abundante propaganda de la extrema derecha y de una amplia colección de objetos propios de la iconografía nazi. Las noticias sobre Trump se solapan. Han pasado solo horas, pero ya no se trata de sus diatribas contra parlamentarias demócratas, ni del rechazo de Theresa May a ellas, ni tampoco de la macroredada que va a producirse a escala nacional en busca de familias de migrantes que viven en Estados Unidos sin papeles. En una precampaña electoral que refuerza sus expectativas ante electorados que no están en primer plano y de los que nadie se ocupa, el gobierno estadounidense impedirá la entrada de migrantes que no hayan solicitado asilo previamente en un tercer país. Contundente medida del gobierno estadounidense contra la inmigración. El ejecutivo de Donald Trump ha anunciado que rechazará las solicitudes de asilo presentadas en su frontera sur por migrantes que no hayan solicitado el estatus de refugiado en México o en cualquier otro país en su camino hacia Estados Unidos. Según las autoridades, se trata de una medida de carácter provisional hasta que el Congreso revise las leyes de inmigración del país. La disposición está diseñada para tratar de desalentar a los inmigrantes económicos que pretenden acceder al sistema de asilo de la nación norteamericana. Al mismo tiempo, están previstas algunas excepciones, en particular para las víctimas de la trata de seres humanos. El presidente republicano Donald Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los ejes de su política, persigue varios objetivos. De un lado, busca frenar los flujos migratorios con un muro en la frontera sur y una mayor cooperación con México. Del otro, aspira a incrementar las expulsiones de los inmigrantes ilegales. Discriminación, segregación y racismo son términos que ahora nos vienen desde Israel. De ello se quejan los judíos etíopes y ahora una sentencia nos muestra el intento fallido de excluir a ciudadanos árabes de un parque. Lunes sin apartheid, imaginado real, en el parque de Afula, una ciudad judía del norte de Israel, cuyo alcalde prohibió hace unas semanas la entrada a quienes no residan en la localidad. Esta decisión, que era una promesa electoral, impedía de facto disfrutar del parque a los habitantes de las ciudades vecinas de mayoría árabe que lo solían frecuentar. Una ONG pro derechos humanos recurrió y un juez ha ordenado al ayuntamiento que levante la prohibición de inmediato. Los parques públicos, dice, son de todos. La prohibición no se tomó por racismo, explica el abogado del ayuntamiento. Lo dijo el tribunal, lo dijimos nosotros y me alegro de que así lo refleje el veredicto. No ponemos en entredicho la ley. Si la ley permite que todos entren en este parque, lo respetamos, pero no ha habido racismo. Es muy importante para nosotros. El abogado de la acusación lo ve de otra manera. Dada la realidad demográfica de Afula, explica que tiene menos de un 1% de residentes que son árabes. Resulta muy conveniente utilizar el criterio de residencia y excluir así a la gente de fuera, porque en realidad es un criterio étnico. La sentencia supone un bofetón para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien había apoyado la prohibición. Casillas es todo un símbolo para varias generaciones y hoy ha anunciado que deja la portería del Oporto.
Bandera de la selección española, símbolo de un Real Madrid cuya estatura deportiva y personal supera a la de su presidencia, que lo alejó, planea quedarse como directivo del Oporto. Una información de Juan Aldeondo. Cuelga los guantes y pasa a los despachos. Iker Casillas ha decidido no volver a los terrenos de juego e integrar el organigrama del Oporto. El portero español más laureado de la historia emprende una nueva aventura en el club portugués, un equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2020 y cuya elástica defendía antes de sufrir un infarto de miocardio el pasado 1 de mayo. En pleno proceso de recuperación física, el madrileño será por el momento el enlace entre el cuerpo técnico y la directiva con la plantilla. Así desempeñará una nueva función que se podrá ampliar según la entidad blanquiazul y que da una respuesta momentánea a todas las especulaciones que se sucedían desde que sufrió el ataque cardíaco. A sus 38 años, el ex capitán de la selección española estaba dispuesto a seguir bajo los palos, pero ha preferido dejarlo. El fútbol echará de menos a Casillas, un jugador cuyo palmarés no tiene parangón, una leyenda viva del deporte rey. Un piano sobre un barco y conciertos de muelle en muelle. 3 años lleva así la cantautora francesa Marie Guisman-Berthoud. Mediterráneo, oeste de Francia y ahora Irlanda. El verano es su mejor momento. Que se vaya con la música a otra parte. Formulada así, la expresión tiene connotaciones negativas, pero en el caso de Marie Guisman-Berthoud representa todo lo contrario. La joven cantautora lleva a cabo un inusual viaje que embelesa a quienes tienen oportunidad de cruzarse en su camino. Su proyecto Piano Océano le permite navegar por el mundo a bordo de un velero acompañada de un piano y compartir su envidiable talento. Una combinación fantástica que depara momentos mágicos e inolvidables. Lo hago por amor a la música. Me gusta buscar inspiración en todas las personas y los lugares que veo. Después de pasar los últimos 3 años de puerto en puerto por el mar Mediterráneo y tras navegar por la costa oeste de Francia, la artista hace escala en tierras irlandesas. En el muelle puedes ver a la gente que pasea, personas que juegan con los niños, que besan a sus seres queridos. Toda la vida está ahí. Creo que la música tiene que estar donde está la vida. Nada de salas oscuras. Prefiere un velero, un piano y conciertos al aire libre en los que compartir con su público lo que denomina escalas poéticas. Una de las fiestas más importantes del verano en España ha dicho adiós. Nos despedimos con las imágenes de los pamplonicas y de todos los turistas y visitantes diciendo adiós a su gran fiesta. Hasta aquí Euronews hoy. Si quieren seguir estas noticias y la actualidad del momento está a su disposición en nuestra programación y además en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por su tiempo. Hasta mañana a la misma hora.